sí me están escuchando súper bien. Entonces vamos a arrancar ahora sí. Y ayúdenme, porfa, con una lluviecita de diablitos morados para que arranquemos. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral que acaba de quedar en firme aquí en Colombia en este momento. Y quiero que entendamos todo este tema de la reforma desde dos ángulos, desde los dos ángulos en que hay que ver los reales. Uno, desde el lado de vista de los empleados. Levántenme la manito aquí quienes son empleados. Y desde el punto de vista de los empresarios. Y me levantan la mano los que somos empresarios, para que no entendamos muy bien el tema sin sesgos, sin apasionamientos, sin ruido, sin cosas que no tengan sentido, sino que nos vamos a concentrar de lleno en todo lo que tiene que ver con las implicaciones de la reforma. Bien, yo en algún momento de mi vida fui empleado, hoy en día soy empresario, entonces digamos que tengo la autoridad moral para ver todo este tema de la reforma desde los dos ángulos, desde los dos escenarios en los cuales nos podemos mover, pero lo importante es que todo esto que vamos a hablar esta noche lo hagamos desde el respeto, desde el entendimiento y sobre todo que tengamos muy claro de que independientemente de lo que suceda, los gobernantes pasan y los países quedan. Listo. Entonces, aquí no se va a hacer apología ni a un candidato presidencial, ni a un presidente, ni a un concejal, ni a un senador, ni a ninguno de esa parranda de ladrones, sino que vamos a hablar es de los empresarios, que somos quienes ponemos la carne sobre el asador, y de los empleados, que son las personas que ponen su energía económica para que el país se mueva y el país funcione. Listo. Entonces voy a empezar. Veo que Julio aquí habla de las personas del trabajo informal. Tengo una serie de notas. Les voy a contar una cosa súper charra que me pasó. Yo soy muy nerdo, muchachos. Así ustedes no me crean, yo soy súper nerdo. Y antes de hacer un live o cualquier cosa, yo le gasto el tiempo que sea necesario a, a leer, a estudiar. Por ejemplo, me volví a repasar este libro que lo leí hace mucho tiempo, se lo recomiendo. Se llama Los Dueños del Mundo. Y es un libro que habla demasiado de todo lo que son los fenómenos de corrupción. Y les quiero decir una cosa, los fenómenos de corrupción en el mundo tienen historia desde que somos mundo, o sea que es algo que está impregnado en la naturaleza del ser humano. Entonces, para que lo tengamos claro, es un tema que lastimosamente vino con nosotros de fábrica. Y este libro también se los quiero recomendar, ahorita les voy a hablar un poquito de él, se llama Azúcar, una historia de la civilización humana. Y me parece muy bacano porque uno no puede entender el contexto en el que estamos viviendo sin entender todo el componente financiero, todo el componente económico, todo el componente comercial. O sea, si no entendemos la naturaleza de las transacciones que hacemos, pues no vamos a entender el planeta en el que vivimos. Listo. Te les estaba contando que me pasó una cosa súper charra ahora a este bobo hijo de puta, primer bobo hijo de puta que hizo sacar del live. Bueno, entonces, muchachos, miren, una cosa importante para que la tengamos muy en cuenta. En Colombia, lastimosamente, no voy a decir ni para bien ni para mal, pero uno de los problemas grandes que tenemos es la informalidad. Muchachos, es la informalidad. ¿Y qué pasa con todo el tema de la informalidad? En las ciudades, la informalidad raya por encima del 40%. O sea, casi la mitad de las personas que trabajan en la ciudad trabajan desde la informalidad. Pero en el campo, yo no sé si ustedes tienen ese dato, si alguien lo tiene, lo invito a que lo escriba en el chat. Adivinen cuál es el porcentaje de informalidad en las zonas rurales en Colombia. O sea, ¿cuál es la informalidad en las zonas rurales en Colombia? ¿Quién me da el dato en el porcentaje que tenemos de informalidad? Y este dato es muy importante, chicos, porque cuando se habla de una reforma laboral, es una reforma que tiene todo que ver con la formalidad. Por un lado, los empresarios, que son los que digamos, de entre comillas, producen valor, y los empleados, que son los que hacen que el empresario produzca valor. Digamos que un empresario, en términos
contundentes para que lo tengamos claro, y quiero empezar por ahí, quiero que empecemos por esa parte, y es que quitemos el paradigma del empresario. Yo pienso que cuando la gente, sí, el porcentaje de informalidad en el campo está por encima del 85%. O sea, es una cifra de informalidad, digamos, enorme, y eso hace que pues estas reformas y todo eso, lastimosamente, pues no lleguen a donde tendrían que llegar. Inclusive no sé quiénes ya tuvieron la oportunidad de leer la reforma, yo se las mandé todas en el grupo de la membresía, los que están en la membresía, y tiene un capítulo muy teso para todo lo que tiene que ver con jornales y trabajos en el campo, pues porque ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema que es una locura. Entonces, primer aspecto, y quiero que hagamos como un análisis de esto. Cuando la gente se imagina al empresario, se imagina una persona gorda, apoltronada en una silla, que se le salen los billetes por los lados, con cara de cerdo, con cara de explotador. O sea, esa es la imagen que se ha querido vender del empresario. Y lastimosamente es una imagen que desde la filosofía no tiene sentido. Entonces, alguien me decía en estos días, muy bacano lo de la reforma laboral para que los empresarios no se la ganen toda. Escúchenme esa expresión, para que los empresarios no se la ganen toda. Entonces me parece muy loco porque yo, que fui empleado muchos años y que ahora tengo la oportunidad de ser empresario, es mucho más fácil que un empresario pase el mes en saldo rojo o que pase en déficit o que las cuentas no le cierren a que un empleado no reciba el salario. Entonces, digamos que quiero que cambiemos el paradigma que tenemos de los empresarios. O sea, el empresario no es esa percepción que han querido montar del explotador, del esclavista, de la persona que está sentada en una oficina fumándose un tabaco mientras mira por una ventana cómo todos los obreros se despellejan para ganarse un salario. Y quiero que empecemos por ahí. O sea, desactivemos esa idea del empresario. El empresario, ojo, es una persona que lo que hace es utilizar dinero, sea propio o de accionistas, lo pone en el mercado, lo asigna en el mercado a raíz de unas ideas y de unas formas de hacer negocios, y si lo que el empresario hace tiene buenos resultados, el mercado le asigna unas utilidades. Ejemplo, si yo decido ser empresario y tengo un patrimonio personal, tengo una liquidez personal, y yo tomo ese patrimonio y monto una panadería, y resulta que los panes y los pan de quesos y los buñuelos que hago son tan buenos que se venden demasiado, el mercado me asigna unas utilidades por un producto bueno que lleve al mercado. ¿Es claro ese ejercicio o no? Eso es un empresario. Ahora, ¿cuál es la confusión? Y por eso es que este libro me parece importante que lo lean, el de los dueños del mundo, porque dentro del empresariado es muy fácil esconder ladrones, ampones. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver el video que yo hice en estos días sobre este man de Emilio Tapia, y que en estos días hubo un escándalo porque le hicieron un podcast, no sé, algo pasó como con el man, y pues definitivamente el tipo es un ampón y se ha escondido bajo las enaguas del gobierno y de los gobiernos. Y bueno, eso es un tema que más tarde después lo hablaremos. Pero yo quiero que quede claro ese tema. El empresario es una persona que asigna presupuesto a ideas de negocio, y si lo que hace está bien hecho, recibe una retribución por parte del mercado. ¿Queda clara esa explicación o habría que profundizarla más? Si una persona decide ser empresario y lo que hace no le agrega valor a los mercados, esa persona digamos que fallece como empresario y las empresas cierran. Son más las empresas que cierran las cámaras de comercio locales que las que abren. O sea, hay una cantidad de empresas abriéndose y una cantidad de empresas quebrándose. Entonces, no todo el que quiere ser empresario logra ser empresario. Listo. Entonces, dejando eso claro, aquí hay una primera característica que se le escuchaban estos días en un podcast a unas personas y me parece que tiene mucho sentido, y es la siguiente. Hay que poner mucho cuidado en algo. Y es que yo no puedo legislar sobre personas o sobre empresas, personas jurídicas, cuando yo estoy apoltronado en una silla recibiendo 40 o 50 millones de pesos mensuales y no tengo riesgo de lo que se está poniendo en juego me afecte o no me afecte. Es decir, pandemia, los burócratas ganaron plata. Guerra en Colombia, los burócratas ganan plata. El Catatumbo en guerra, los burócratas ganan plata.
Hay marchas por todo el país, los burócratas ganan plata. Es decir, los burócratas, las personas que pertenecen a los gobiernos, sea cual sea el gobierno, siempre van a ganar dinero, así a los empresarios les vaya bien o a los empresarios les vaya mal. Miren esto que es muy importante. Ayer lo discutía con mi papá. Mi papá es una persona de edad ya y es una persona de un pensamiento muy conservador, muy de derecha. Y ayer en una conversación le decía yo a él, pues hablábamos los dos y llegábamos a ese punto en común. Colombia es un país que recoge 500 billones de pesos en presupuesto nacional cada año y ese presupuesto que recoge el país, hay unas personas de derecha tratando de robárselo y unas personas de izquierda tratando de robárselo. Eso es la política de este país. No podemos meter las manos al fuego ni por los candidatos de un lado ni por los candidatos del otro. Listo. Entonces, ¿qué sí tenemos claro? Todas esas personas que pertenecen a los gobiernos ganan dinero así usted y yo estemos sin empleo, así usted y yo tengamos la empresa cerrada, así yo estemos enfermos, pase lo que pase con usted y conmigo, los senadores de la República siempre van a recibir su salario independientemente de lo que pasen con nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, cuando se hacen las leyes, se hacen de una manera donde se desconoce lo que está pasando en la realidad de las cosas. Listo. Entonces vamos a entrar ahora sí un poco más en lo que es la reforma y qué fue lo que sucedió. Y aquí viene el primer aspecto importante del tema de la reforma. El gobierno actual hace una actualización, una reforma laboral, que lo que busca es, en teoría, dice la reforma, mejorar y preservar los derechos de los trabajadores en Colombia. Listo. O sea, que digamos que ya de entrada nos dicen que la reforma está diseñada para los trabajadores, no para los empresarios. Está diseñado para los trabajadores. Pero la reforma no arrancó en este año. Yo no sé si ustedes sabían que el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe, fueron los que promovieron la primer parte de la reforma. ¿Ustedes saben cuál fue la primer parte de la reforma o no? A ver si alguien está claro en esta información antes de que yo la diga. ¿Por dónde empezó la reforma laboral en Colombia? Y esa primer parte de la reforma la dejó en firme el señor Iván Duque en el gobierno pasado. ¿Cuál fue el primer puntillazo que recibieron los empresarios por parte de la derecha del país en términos de reforma laboral? Hubo un cambio que fue significativo para todo lo que tiene que ver con esta reforma. Yo quiero saber que alguien me escriba en el chat si saben de qué estoy hablando. Muy bien, Carlos, Aleja. Muy bien, Alejo. Lo que fue la reducción de las horas semanales. Entonces empezaron a rebajar la semana, ya una persona no debe trabajar tantas horas a la semana, sino que tiene que trabajar menos horas. Alejo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con lo que está pasando actualmente? Y eso tiene mucho que ver en el sentido en que cuando una empresa, por ejemplo, les voy a poner un caso, la Noel de Nutresa, es una empresa que trabaja 3 turnos, que tiene turno en la mañana, un turno diurno y un turno nocturno. Las panaderías de Nutresa están prendidas toda la noche sacando galletas saltinas y galletas ducales. Esas empresas que tienen esos turnos, a la hora de hacer un turno de trabajo, de liquidar una nómina, reducir las horas a la semana hace que la empresa gaste más dinero en el pago de la nómina, un incremento que era de alrededor del 5% en su momento. Entonces, ahí empiezan cambios buscando mejorar la calidad de vida de los empleados en Colombia. Yo les quiero hacer una pregunta, chicos. ¿Está bien o no está bien tratar de mejorar la vida de los empleados en Colombia? Yo quiero que ustedes me respondan. ¿Está bien o no está bien tratar de mejorar la vida de los empleados en Colombia? Respóndanme eso, por favor. ¿Ustedes creen que está bien? O sea, eso es sano. O sea, un gobierno debe buscar la manera de mejorar la calidad de vida de los empleados en un país. ¿Todos estamos de acuerdo con eso o no? Les estoy haciendo la pregunta porque no es un tema ni de derecha ni de izquierda. No es que porque el gobierno Duque haya dicho eso es malo o es bueno, o que el gobierno Petro haya dicho esto es malo o es bueno. No. En teoría, todo lo que se busca es para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en Colombia. Pero aquí es donde empiezan los sesgos y aquí quiero que me presten mucha atención porque les voy a contar qué es lo que sucede. Por eso me han escuchado decir 2 veces en teoría. ¿Ustedes creen
que lo que hay en teoría en las reformas funciona en la práctica? Escúchenme la pregunta que les estoy haciendo. ¿Ustedes creen que lo que hay en teoría en las reformas funciona en la práctica? Les voy a poner un ejemplo puntual. Cuando ustedes miran las reformas, todas las reformas están diseñadas para un país que funciona como un relojito. O sea, digamos que si Colombia fuera un país que funcionara como un relojito y todo funcionara como debe ser, las reformas que se están haciendo se ajustarían perfectamente y este país tendría que ser Suiza. O sea, si este país funcionara como dice la Constitución y como dicen las leyes, este país tendría que ser Suiza. Pero les voy a poner un ejemplo mío, porque no me gusta usar ejemplos de otros, y ustedes me van a entender lo que les quiero decir. La semana pasada tengo un trabajador, yo construyo, yo hago obras civiles, y tenía un trabajador que tenía que hacerme unos arreglos en el piso de una casa que estamos haciendo. Entonces esta persona llega al piso, yo le digo que le voy a pagar al día, que es un tema que vamos a hablar ahorita de los cambios que hay dentro de la reforma, y él me dice inmediatamente, don Alejandro, ¿y usted no me puede pagar al contrato? Diferencia, en Colombia es legal pagar jornales. O sea, el jornal en el campo es un día de trabajo. Yo pago jornales desde que un jornal valía 25.000 pesos. Hoy en día un jornal está más o menos en 90.000 pesos. El día de un ayudante vale 75, 80.000 pesos. El día de un oficial vale 120, 130.000 pesos. Entonces, digamos que todas esas tarifas están muy preestablecidas. Entonces resulta que esta persona me dice que si no le pago al día, sino que le pago al contrato. Entonces, cuando esta persona me dice que le pague al contrato, esto que voy a decir, no quiero herir susceptibilidades, pero pues si alguien se ofende por lo que voy a decir, no tengo nada que hacer. Pero trabajar con la gente en el campo es una locura porque el nivel de informalidad raya con lo que sea. Entonces yo le digo a esta persona, listo, está bien, yo le pago al contrato, pero usted me trae RUT, seguridad social sobre el valor del pago del contrato y me hace una cuenta de cobro. ¿Qué creen ustedes que me respondió esta persona? ¿Qué creen ustedes que me respondió esta persona cuando yo le dije que sí le pagaba el contrato, pero que me tenía que entregar RUT, pago de seguridad social y cuenta de cobro? ¿Qué creen que él me dijo inmediatamente? Obviamente me iba a decir que no. Y aparte de eso, en el campo todo se paga en efectivo. Entonces, ¿por qué les estoy colocando este ejemplo para que me lo puedan entender súper bien? Cuando yo a una persona en el campo donde la informalidad supera el 80%, le voy a pagar donde yo le exija pago de seguridad social, cuenta de cobro y RUT, me quedo sin con quién trabajar en el campo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, si yo a la gente en el campo le pido el RUT y el pago de seguridad social, cada vez que yo les vaya a pagar, me quedo sin con quién trabajar en el campo. Pero ahí hay un arma de doble filo y es que todas esas personas que trabajan de manera informal, escúchenme bien, de manera informal, es un cuchillo de dos filos para el Estado, porque todas esas personas no cotizan a la seguridad social, o sea que hacen parte del sistema de seguridad social, que es o sea, ellos son cisbenizados. Espérenme un segundito, se me congeló aquí la imagen del Instagram. Regálenme un segundito, porfis. Yo voy a ver qué pasó. Ya, yo creo que ya. Me confirman porfis en Instagram si ya se mejoró la imagen. Entonces, miren que es una locura. Todas estas personas pertenecen al régimen subsidiado, o sea que es un cargo financiero más para el Estado, es un cargo financiero más para el Estado, y son personas que no aportan a la seguridad social. Eso es una persona que no está en el tema de pensión, entonces desestabiliza todo el sistema. Espérenme un segundito, chicos, que parece que tengo un problemita aquí con Instagram. Regálenme un segundito ahí, no se vayan, yo trato de solucionar a ver aquí con Instagram qué está pasando. Ya sé qué está pasando. Ya lo soluciono, denme un segundito y quedamos listos.
Listo. Yo creo que ya. Eso. Ya pasó, chiquito, ya pasó. Qué pena, qué pena. Denme un segundito que. Regálenme un segundito nomás que estaba. Se me congeló la imagen acá. Chicos, YouTube y TikTok seguimos bien mientras Instagram vuelve y se organiza. Me confirman, porfa, si YouTube y TikTok sigue funcionando bien. Ya Instagram volvió a subir, pero quiero que me confirmen, porfa, si estamos bien en TikTok y en YouTube. Entonces, volviendo a este tema, ok, entonces volviendo a este tema, yo soy muy insistente y quiero ser muy enfático y es un poquito como aburridor este tema de hacer tanto énfasis ve, ¿por qué estará caído? Denme un segundito, mis muchachos, qué pena con ustedes, pero se me cayó el live en Instagram. Permítanme un segundito porque yo corrijo esto a ver qué fue lo que pudo haber pasado. Ay, pucha. Voy a necesitar un asistente para los domingos, para que me ayude a estar ahí pendiente de los live. Muchachos, entonces vean pues, esta pregunta es importante. ¿Cuántos de esos senadores, concejales, secretarios de despacho, de todas esas personas que ustedes ven, de todas las personas que hay en los gobiernos, cuántos de ellos ustedes creen que tienen empresas? ¿Cuántos de ellos creen ustedes que están preocupados por el aumento que van a tener los días festivos, los dominicales, por las licencias que va a haber que dar de aquí en adelante? ¿Cuántos de ellos creen ustedes que les preocupa el tema de los aprendices del SENA? La verdad, la gran mayoría de ellos nunca en su vida han vendido, yo creo que ni siquiera un tamal en un derrumbe. Por eso son burócratas, porque ellos simplemente están detrás de un escritorio. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el funcionamiento real que tiene toda esta reforma y cómo nosotros tenemos que saber posicionarnos para entenderla y para saber cómo nos podemos mover al interior de la reforma. No se trata en ningún momento ni de hacer chanchullo, ni de hacer trampa, ni de hacerle conejo a la ley, pero sí se trata más que todo es de entender cómo funciona. Entonces, el primer aspecto, y es para que lo entendamos muy bien, es qué es lo que sucede cuando el ingreso que tiene un empleado aumenta. Esta persona mejora su calidad de vida, indiscutiblemente, pero préstenme mucha atención a esta parte que es muy importante. Cuando el salario mínimo aumenta, recuerden que el último aumento fue como el 9, no sé si alguien me recuerda el valor exacto, pero el último aumento, el último incremento del salario mínimo fue como el 9%, no tengo aquí el dato exactico, pero ese aumento, más los nuevos incrementos que van a tener los recargos nocturnos, los dominicales, los festivos, y además que eso va creciendo hasta llegar hasta un 100%, todo eso encarece demasiado el costo de un empleado para una empresa. Pero adicional a eso, el hecho de que el salario como medida aumente, recuerden que el salario mínimo indexa la economía. Muchos de ustedes les han cotizado cosas y les dicen, le cobro tantos salarios mínimos. ¿A quién de ustedes le han dicho que a la hora de cobrarle algo le van a cobrar en salarios mínimos? ¿A quién le han dicho eso? Agua dice, siento que usted es izquierdista. Agua, yo siento que usted es un bobo cagado. ¿Será?
Correcto, es una unidad de medida. Entonces, mire, los semestres en salarios las multas en salarios mínimos. Entonces, si el salario mínimo aumenta y eso indexa la economía, ¿qué afecta directamente ese aumento? Porque aquí es donde quiero que entendamos qué es lo que sucede. Y ojo, en ningún momento estoy tratando de decir ni estoy insinuando que las personas no deban ganar más dinero. Mi punto de vista, para dejarlo claro de una vez, porque yo sé que aquí hay personas como aguafarallones con 3 neuronas pegadas con mocas en la frente, que están esperando es tomar posición a ver si ven una cosa de izquierda o de derecha, porque el cerebrito no les da para más. Entonces lo voy a dejar claro de una vez. Yo estoy en un punto donde los gobiernos no deberían intervenir en las decisiones económicas de las personas. Esa es mi posición. Mi posición es que los gobiernos no deberían intervenir en las decisiones financieras de los seres humanos. Punto. Ese es mi punto de vista. Listo. Es un punto de vista en ese aspecto muy libertario. En otros aspectos soy de otro pensamiento, pero en ese punto de vista soy completamente libertario. Listo. Entonces, ojo, el hecho de que el aumento del salario mínimo indexe la economía quiere decir que eso genera inflación. ¿Estamos de acuerdo o no? Si eso genera inflación, pilas que aquí es donde viene la parte complicada, esa inflación diluye la ganancia que termina teniendo el empleado, porque lastimosamente la inflación es un impuesto a la pobreza. O sea, la inflación afecta a las clases más pobres. La inflación no afecta a las clases más ricas. Entonces, cuando se indexan todas esas cosas, terminan afectando al final a las personas que se vieron beneficiadas en un comienzo. ¿Sí fui claro con ese ejemplo o enredé mucho la piola? Entonces, ¿qué sucede? La inflación no la entienden personas de estratos bajos. No, digamos que no está hecha para que la entiendan. La inflación les diluye la rentabilidad. Entonces, no está, digamos que yo sé que probablemente una persona de escasos recursos no entiende temas microeconómicos o macroeconómicos, probablemente no, pero a esas personas es a las que directamente afecta. Y les voy a colocar un ejemplo muy teso. Miren un concepto con el tema de la inflación. Cada vez que pasan cosas que inflan los costos, tanto para el empresario como para el empleado, pero pongámonos en los zapatos en este momento del empresario. ¿Qué hace un empresario cuando ve que algo le está costando mucho? O lo automatiza, o lo terceriza, lo saca en outsourcing, o simplemente une cargos. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes no sé si han ido últimamente a McDonald's o a Burger King o esas hamburgueserías y ya, es más, les voy a poner un caso más puntual, Juan Valdés. No sé si alguien ha ido últimamente a un Juan Valdés, al café Juan Valdés, y ya Juan Valdés tiene una máquina en la que uno hace los pedidos. ¿Se han visto o no la han visto? O sea, usted ya llega a Juan Valdés y hay una maquinita en la que usted hace el pedido y simplemente pasa la barra y lo reclama. Anteriormente, los bancos no tenían cajeros electrónicos. Anteriormente, a las personas les daban una libretica y en esa libretica usted tenía que hacer una fila en el banco, apuntar si iba a ser un débito o iba a ser un abono del dinero y ya llegaba a la caja y un cajero contaba los billetes y eso tenía una teoría de colas, cuánto tiempo se demora una persona haciendo fila y cuántos cajeros se necesitan durante determinado tiempo. En este momento, los cajeros electrónicos, cada cajero electrónico reemplazó 4 cajeros humanos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, otro caso, en los supermercados ya están muy de moda las cajas que no tienen empleados, sino que usted va, pasa los códigos de barras y usted mismo paga con la tarjeta, si compra bolsa ahí mismo lo empaca y usted sale y se va con las cosas. ¿Si han pillado eso o no? Si, yo no sé si han dado cuenta en el de uno, no sé si conocen el supermercado de uno, yo me imagino que sí, pero en el de uno, la muchacha que atiende es la misma que tiene que barrer, limpiar, sacudir, y eso sí, que no se le olvide saludar cada vez que entre un trabajador. Entonces, lo que hacen las empresas cada vez que se inflan los precios y digamos la marginalidad en la ganancia se disminuye, lo que hace la empresa es que ajusta y ajusta y ajusta. Y les voy a poner un caso
que se lo escuchaba en estos días a una gente en un podcast y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Chicos, me van siguiendo la idea hasta ahí. O sea, vamos bien hasta ahí. O sea, yo quiero llevar este live muy suave para que vamos entendiendo como muchos aspectos para que sepamos leer las reformas. Porque cuando uno no entiende todas estas cosas, empieza a repetir como un loro lo que mandan por WhatsApp las personas fanáticas. Y las personas fanáticas son peligrosísimas. Entonces, quiero saber si sí. Vamos bien. Entonces, mírenme lo que me decía esta persona. Yo no sé si ustedes, sí, en Home Center también tienen esas cajas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, en el costo de la administración en los edificios ha subido demasiado. O sea, no sé si se han dado cuenta de eso. O sea, el costo de la administración en los edificios ha subido, pero demasiado. Y ese costo está haciendo que sea muy difícil para las personas vender una propiedad. Entonces, ¿esos costos a qué se deben? A que los costos de administración están directamente ligados a los costos de personal. Entonces, ¿qué es la administración de una urbanización o de un edificio? Los vigilantes, los jardineros, las personas del aseo, el de oficios varios, el rondero, o sea, todas esas personas que trabajan en una urbanización o en un edificio son la mano de obra de un edificio. Oiga, muchachos, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esta reforma, más la reforma que viene del gobierno anterior con la semana laboral, ha hecho que el costo de la administración de esos edificios suba, sí o no? ¿Qué creen ustedes? El costo de toda esta mano de obra que les acabo de decir ha hecho que en las urbanizaciones ese costo suba demasiado. Entonces les voy a colocar un caso, notoriamente. Una persona me decía en estos días, Alejo, estoy vendiendo este apartamento en el segundo Parque de Laureles. Un puntazo, un apartamento espectacular, una cosa de locos. Y cuando le pregunté por la administración, me dijo que valía 900,000 pesos. Muchachos, una administración de 900,000 pesos ya hace que ni siquiera para Airbnb sea atractivo ese negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren esto. Les voy a tirar un dato. Hay una empresa de seguridad aquí en Medellín, no voy a decir el nombre porque es muy conocida, pero esta empresa de seguridad cobra 15 millones de pesos al mes por un puesto de vigilancia. Y ojo, un puesto de vigilancia no es un empleado, porque un puesto de vigilancia normalmente tiene 3 turnos. ¿Cuáles son los 3 turnos? Tiene el vigilante diurno, el vigilante nocturno y el rondero. Entonces, esos 3 turnos componen una unidad de vigilancia que vale 15 millones de pesos. Listo. Entonces, en la reforma, todos estos costos van directamente a la administración de esa propiedad. Y entonces, escúchenme bien esto. ¿Cuánto le vale durante 3 años a un edificio tener esa unidad de vigilancia? Si son 15 millones de pesos mensuales, ¿cuánto le vale a un edificio tener esa unidad de vigilancia durante un año? Le vale más o menos 180 millones de pesos. O sea que 3 años le valen más de 500 millones. Gracias, Cami. 540 millones. 540 millones de pesos se gasta durante 3 años un edificio para tener una vigilancia. Entonces, estos días escuchaba un podcast, unos manes hablando de ese tema y decían, ustedes vieron que Elon Musk sacó un robot y ese robot puede cumplir las veces de vigilante y ese robot vale $40,000. Es decir, con lo que le vale prácticamente un año de vigilancia, una persona podría tener un robot que le dure, no sé, 10 años. Y es un robot que lo entrenan para hacer las labores de vigilancia hasta cierta medida. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que no entremos como en detalles y en profundizar el tema. Lo que les quiero decir es que cada vez
que las condiciones se van poniendo difíciles, porque ustedes dirán, Alejo, pero es que estamos hablando de empresarios y de trabajadores, como si hubiera una guerra entre ambos. Pero aquí les estoy poniendo el caso de los copropietarios de un edificio que se les está incrementando notoriamente el gasto de administración por todos los costos que va teniendo la inflación a lo largo de los años. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, casos como esos, cómo van impactando. Y hay muchos sectores. Hay un sector, por ejemplo, como el de la floricultura. La floricultura es un sector que trabaja mañana, tarde y noche. Y la floricultura, por ejemplo, en este San Valentín que se celebra en Estados Unidos, aquí en Colombia, departamentos como La Ceja, La Unión, Sonsón, El Retiro, tienen muchos cultivos de flores y eso mueve muy duro la economía. Entonces, todos esos pequeños movimientos que se van haciendo inflacionarios en la economía van terminando afectando. Aquí en el colombiano de ayer domingo salió una nota completa, se la voy a mostrar acá, que habla de cómo los bares y los restaurantes, todo lo que son entretenimiento nocturno, va a sentir mucho el varillazo de todas estas reformas. Entonces aquí viene un tema que les quiero hacer una claridad. Yo les he contado a ustedes en varias ocasiones que yo trabajé en el aeropuerto, en el Enrique Olaya, en el aeropuerto de acá de Medellín, y que cuando yo trabajé en el año 2000, o sea, hace 25 años, yo me ganaba un ingreso, el ingreso mío era de locos, porque yo ganaba horas festivas, horas nocturnas, horas festivas nocturnas, y esos recargos eran una cosa espectacular. Entonces, esos cambios que han venido dándose, no es que se estén dando porque la gente no merezca ganar más, obvio sí. La pregunta es si la economía tiene la capacidad de sostener esos costos. En ese podcast que escuchaba con estos manes, que estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no estoy de acuerdo, porque por ejemplo hay un tema que salió en la reforma, o hay dos temas que para mí son álgidos. Uno tiene que ver con la licencia que se le da a las mujeres en la semana en la que tienen el periodo menstrual. Yo no sé, ustedes aquí, mujeres, yo sé que aquí hay muchas mujeres, porque en mi comunidad hay muchas mujeres, ¿quiénes de las mujeres quedan aquí conectadas o hombres que tengan que vivir eso con su pareja en la semana del periodo, el primero, segundo día del periodo? O sea, es horrible. Yo he visto eso con mi pareja, he tenido a veces momentos donde me provoca llevarla a una clínica, porque obviamente un periodo, una endometriosis, una situación con un periodo menstrual muy fuerte, parce, eso o sea, eso no les da ni para pararse de la cama, o sea, se paran de la cama, inmediatamente tienen que ir a cambiarse la toalla o algo, o sea, es un tema demasiado complicado y digamos que la reforma tuvo en cuenta ese tema. Y es muy teso porque lo que dice la reforma es que para las mujeres que tienen esa situación, se les permite durante esos días trabajo, o sea, en teletrabajo. Entonces, a mí me parecía muy charro porque estas personas que estaban ahí haciendo como un análisis de la reforma, entonces decían, ahí la van a cagar porque entonces ya los empresarios no van a contratar mujeres. O sea, ahí viene el tema heteropatriarcal. Entonces ahí ya los hombres empresarios adinerados ya no van a contratar mujeres para no tener que dejarlas trabajar en teletrabajo el día que les llegue el periodo. Ese fue a grosso modo el análisis de este par de putas que yo estaba escuchando en estos días. Pero cuando uno ha vivido de cerca lo que significa para una mujer esos días o ese día puntual, porque casi siempre es 1 o 2 días en que el periodo se vuelve muy teso, ¿por qué no permitir 1 o 2 días de teletrabajo? Entonces, hay temas que hay que aprender a entenderlos y saber que son de pura naturaleza. El otro tema, por ejemplo, la licencia de paternidad para el hombre. Entonces, claro, la mujer tiene un tiempo de licencia de paternidad. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Europa el hombre tiene una licencia de paternidad la hijueputa, pero qué tan bacano que de pronto en Colombia extender esa licencia de paternidad del hombre unos días. Ni siquiera porque es que el hombre, porque entonces entre los comentarios machistas es, pero es que el hombre, ¿qué? ¿Y por qué tiene que tener licencia si es que la que tuvo el bebé fue la mujer? Pues preciso, por eso me carechimba, porque si la mujer acaba de salir del hospital de un embarazo, pues va a necesitar una persona al lado para que le colabore y le ayude en esos primeros días después de que sale del hospital en muchos casos. Muchas veces ni siquiera salen del hospital inmediatamente. Entonces, hay cosas dentro de la reforma que son de naturaleza básica, que es de entenderlas, pero que tienen todo el sentido común del mundo, y hay otros temas que van siendo más complejos. Miren, pues que yo sé que aquí hay personas que están conectadas hoy que lo que quieren es pelea y bochinche, porque quieren es mirar en qué extremo está parado uno, pero yo les voy a decir, por ejemplo, cosas con las que a mí sí me parecen muy tesas. Y aquí voy a tocar la herida para que me tiren ladrillos, me den con lo que ustedes quieran.
Entonces, vea, y si es una mujer cajera en un mercado, ¿cómo trabaja en telemercado? La fácil de hacerle empresario es contratar a un hombre. Sí, claro, no, que lo contrate, total. No tengo ningún problema con eso. Pero digamos que esos argumentos, muchachos, miren, no busquen argumentos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que hay en Netflix en este momento que se llama Harta. ¿La han visto o no? ¿Alguien se ha visto esa película? Está en Netflix. Se llama Harta. Y esa película muestra precisamente lo que es el estrés que tiene una mujer cuando le toca full sola tener que sacar adelante un hijo y que tiene todo en contra, empezando por el mercado laboral que es machista completamente y por la sociedad en la que vivimos que es machista y que siempre estamos como tratando de mirar cómo oprimimos al otro. Entonces, esa película, los que no se la han visto, se la recomiendo, es demasiado buena. Pero, por ejemplo, miren un tema al que yo le pondría 3 asteriscos en la reforma laboral y es el contrato de los aprendices del SENA. Listo, es ese tema del contrato de los aprendices del SENA y yo les voy a decir por qué. Yo sé que aquí me van a funar, como dicen hoy los pelados, me van a lapidar, me van a tirar piedras, todo lo que ustedes quieran, pero se las acepto con todo el cariño. Listo, yo simplemente les voy a decir lo que yo pienso. Esto es una reflexión mía lo que les voy a decir. Yo siempre he pensado que uno se gana la titular. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo nunca he estado de acuerdo con que a alguien se le tenga que dar algo de bacanería, como que a alguien simplemente que porque es practicante del SENA, entonces no, bacano que sea practicante del SENA, pero es que hay practicantes del SENA bueno y hay practicantes del SENA malos. Entonces aquí digamos que quiero ser un poquito agresivo con lo que voy a decir, pero traten de entendérmelo de la mejor manera, porque igual si no me lo entiende de la mejor manera, el problema es para usted, yo se lo voy a decir yo como lo pienso, pero para mí ese contrato de aprendizaje para una persona que es un estudiante y que está arrancando sus prácticas y que está empezando, yo lo que creo es que debe seguir siendo un contrato de aprendizaje con unas condiciones muy normalitas. O sea, yo pienso que, yo recuerdo cuando yo me gradué de ingeniero, que parce, uno salía de trabajar de ingeniero y se ganaba uno, no sé, 1,5 millones de pesos y le parecía a uno pues una cosa del otro mundo. Entonces ahorita, digamos que colocar a un empleado a un pelado que es estudiante, que está empezando a hacer sus pinitos como practicante, digamos que hay que saberlo entender, o sea, hay que hacerlo paso a paso. Para mí, la gente se gana la titular, es decir, si una persona llega como practicante del SENA y va mostrando pinitos y se va volviendo bueno, pues uno le va dando más responsabilidades y lo va vinculando paso a paso a lo que es el proceso de la empresa. Pero simplemente por el hecho de ser un practicante que tenga los mismos beneficios que tiene una persona que ya ha llevado y ya ha recorrido un camino mucho más grande, creo que eso puede ser contraproducente. Y les voy a decir por qué contraproducente. Las empresas tienen un tope de estudiantes para recibir practicantes del SENA. No sé si ustedes sabían ese tema, pero las empresas también tienen la oportunidad no de recibir los practicantes, sino de hacer un aporte económico al SENA, que es muy inferior a tener un practicante. Entonces, tratar de forzar a que si tiene el practicante, prácticamente le tienes que pagar como 2 millones de pesos mensuales, que es la escala superior que tiene la norma, me parece que lo que va a hacer es que va a forzar a muchas empresas a que terminen pagando mejor el dinero en vez de que le manden el practicante. Y para mí es un arma de doble filo, porque para mí, vuelvo y repito, para Alejandro Ortiz, esto es una opinión personal, el hecho de que un estudiante tenga esos beneficios y la empresa por no contratarlo, mejor le pague al SENA una plata, vamos a perder la oportunidad de que estos pelados se vinculen directamente a todo el engranaje de la economía. Entonces yo prefiero, como le dije una vez a un man que yo lo conocí y el man cantaba en los buses. Y ya después con el tiempo, el man empezó a tocar en un bar aquí en Envigado y con el tiempo el man se volvió súper famoso y estuvo en ese programa Es que yo me llamo, todas esas huevonadas. Entonces yo hablaba con el man y me parecía súper bacano porque uno al principio, parce, le toca mostrarse, le toca decirle al mundo, venga, conózcame y vean que yo soy bueno y yo merezco que me paguen X o Y. Pero cuando yo empecé a hacer contenido para redes sociales, yo hacía un live y se conectaban 3 personas y entre ellos mi esposa y la niña. Entonces, yo ¿por qué iba a exigirle a todos ustedes que se hubieran conectado hace 4 años a los live míos? Hoy en día se conectan 200, 300 personas. He tenido live de 2,000 personas. A lo que quiero llegar es que las cosas se van ganando progresivamente, pero tratar de empezar a forzar esos procesos
es una parte que no estoy del todo de acuerdo. Listo. Eso por un lado. Otro tema teso de la reforma. Sí, siento que es un arma de doble filo. Vuelvo y les pregunto. Eh, pero aquí es que son trabajadores, no esclavos. En algún momento yo dije que los practicantes del SENA tenían que ser esclavos. Es que ese es el problema, parce, a veces con la gente. La gente escucha lo que quiere escuchar. ¿En qué momento salió de mi boca, muchachos, que yo dijera que a los practicantes del SENA había que esclavizarlos? Díganme en qué momento salió eso de mi boca. Pilas que cuando una persona escucha lo que quiere escuchar, comete muchos errores. Listo. Yo no dije eso en ningún momento. Yo lo único que dije y me paro en las pestañas o lo que estoy diciendo es, para mí, un estudiante que recibe un salario de practicante va a ir poco a poco ganándose la titular hasta que la empresa valore lo que está haciendo y le digan, parcero, venga que usted ya nada de practicante, venga que lo vamos a vincular directamente a la empresa, y yo he visto esos casos. Entonces, nunca he utilizado la palabra esclavitud, para que tratemos de no poner palabras que no son, pues sobre todo porque es el único que se enreda con eso. Otro tema importante, que este tema es una galleta, es el tema de los contratos a término fijo. Entonces, hoy normalmente, les voy a poner un caso puntual. Yo, por ejemplo, contrato mucho a término fijo, mucho, mucho. Por ejemplo, yo estoy terminando de hacer una casa que me contrató una persona, y para el enchape del piso y para todo lo que es la parte hidráulica de la casa, yo contrato una persona y esa persona se demora 2 meses haciéndome todo eso. Y cuando esa persona termina, tengo otra persona que es el enchapador y el pintor, y esa persona me enchapa una casa y me la pinta en más o menos 45 días. Dígame cómo hago yo para hacerle un contrato a término indefinido a una persona que solamente me trabaja 45 días cada 6 meses. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado también, porque a veces lo que trata la ley es como de querer vincular a todo el mundo a la formalización. Y muchachos, es imposible. Y sobre todo es imposible desde un aspecto muy teso. Cada vez que el gobierno quiere regular algo, se crea un mercado negro. Mejor dicho, si el gobierno obliga a que las personas, mejor dicho, si el gobierno sube el precio de la ACPM al mismo precio que está la gasolina, se crea un mercado negro de ACPM. Entonces, ojo con ese tema, que es la parte que yo les quiero como recalcar mucho. No todo lo que aparece en el papel es posible. Una cosa es escribir una ley en el Senado de la República y otra cosa es ir a trabajar a Concepción, Antioquia. Otra cosa es tener un contrato en San Félix, en Bello. Otra cosa es hacer una cancha de fútbol en Barbosa. Cuando usted está en el campo, se da cuenta que lo que aparece en el papel no es tan fácil de cumplir. Entonces ahí vienen todas las dificultades. Sobre todo que hay otro tema que es también muy de fondo, y es que todo el pago de la seguridad social, esto me lo decía alguien, esto que voy a decir no lo digo yo, porque yo sé que lo que voy a decir fácilmente me gana una amenaza, esto me lo dijo alguien y yo coincido con él, pero no lo dije yo, aclaro que no lo dijo yo. El man me decía, Alejo, yo trato de evadir la gran mayoría de impuestos de todo lo que tengo que pagar, porque o sea, dándome cuenta de la cantidad de corrupción que hay allá en el gobierno, le da uno tristeza tener que dejar de pagarle platas a los trabajadores, quitándole seguridad social, para saber que esa plata se la va a robar Emilio Tapia. Ese Emilio Tapia sí fue mío. Pero cuando el man me decía eso, yo por dentro pensaba, parce, ¿cómo le digo que es mentira? Pues dígame yo, ¿cómo le digo a esta persona que está equivocada si está diciendo la verdad? Este man de Emilio Tapia se robó 70.000 millones de pesos de centros poblados y devolvió como 2.000 y quedó millonario y está viviendo como un verdadero millonario. Dígame yo, ¿cómo le exijo a un trabajador mío que me pague seguridad social sobre un contrato de 15 millones de pesos, que es un viajado de plata, para saber que esa plata lastimosamente va a terminar en manos de corruptos como los que ya todos nosotros hemos visto? Entonces esta persona me decía todo eso y yo decía, no, marica, no tengo nada que decir, o sea, me calla la boca. Entonces ahí viene ese tema de contratos a término fijo y contratos indefinidos es un tema que va a provocar mucho desempleo.
Y les voy a poner, por ejemplo, otro tema que es álgido. Este tema es álgido y es un tema difícil. ¿Quiénes de las personas que están conectadas hoy a este live tienen trabajadores domésticos, hombres o mujeres? O sea, ¿quiénes tienen trabajadores domésticos? Entiéndase por trabajadores domésticos la persona que le ayuda en su casa con la jardinería, la señora que le ayuda en la casa con la comida, la persona que le ayuda en la casa con el aseo, la persona que tiene conductor en su casa. ¿Quiénes de los que están conectados tienen trabajadores domésticos? Oscar dice, ¿sabe cómo el dinero no termina en corruptos? Votando bien. Oscar, en Colombia nadie sabe votar bien. Ahí te hago esa claridad. Si en Colombia supieran votar bien, no llevaríamos 200 años de corrupción continuada. Kate, yo manejo una empresa de niñeras, súper, mira, que son trabajadoras domésticas. Listo. Entonces, el tema del trabajo doméstico es un trabajo supremamente complejo porque primero, es un trabajo donde hay demasiada rotación de personal y segundo, es un trabajo donde la norma es muy difícil de llevarla a cabo. Y les voy a poner un caso. Yo tengo una persona que me ayuda aquí en la casa 2 veces a la semana. Listo, Luz Miriam, es un amor. Pero resulta que en el último mes, o sea, en el mes de junio, que está terminando el día de hoy, esa persona faltó 3 días. O sea, de los 8 días que tenía que venir en teoría, no pudo venir 3 días. Pero yo le pago seguridad social a esa persona por todos los días. Entonces, yo, y este es un análisis personal mío, yo lo que creo es que la productividad no se debería pagar por días ni por personas contratadas, sino por horas. Yo pienso que el trabajo debe ser medido por horas. Esa es mi apreciación. Y les voy a decir por qué. Si el trabajo es por horas, es mucho más fácil de calcular los costos. Y sobre todo que está demostrado en este momento por la práctica que la gente prefiere trabajar por horas. Si no es así, explíqueme por qué hay tanta gente trabajando haciendo Uber, haciendo InDriver, haciendo Didi, haciendo Rappi, haciendo OnlyFans, haciendo plataformas donde puede trabajar por horas. Entonces, yo una de las cosas que creo que le faltó a esta reforma y que es un error que cometen, digamos, los burócratas, es que quieren medir todo en una regla que es muy difícil de medir. Listo. Entonces, las cosas cuando son por horas son mucho más fácil de calcular. A mí me dicen los trabajadores, Alejo, ¿y usted me paga eso al contrato? ¿Qué tal si yo le cambio eso y le digo, se lo pago por horas? O sea, lo mismo que me va a comprar al contrato, pero se lo pago por horas. El pago por horas creo que es una herramienta que ayudaría muchísimo a dinamizar la economía. ¿Listo? Otra de las cosas que me parece que está complicada para que la estudien es el tema de los despidos, en teoría con causa o sin causa, pero una indemnización, la indemnización me parece que ahí faltó algo muy teso. Me parece que faltó algo ahí muy loco porque el tema de las indemnizaciones se van a volver impagables. Entonces mire que es un arma de doble filo. Ahí es donde uno dice, vení, ¿cómo calcularon esto? ¿Cómo calcularon el tema de que no vas a dejar que la gente tenga contratos a término fijo prorrogables, pero vas a aumentar los costos de liquidar a una persona de una indemnización? Entonces, ahí me parece que hay otro bachecito para que lo estudien, para que lo analicen. Miren, yo no estoy diciendo que la nueva reforma esté diseñada para que el empresario ya no quiera contratar empleados, no, pero sí al empresario para poder estar muy cubierto ante los deberes que tiene con el empleado, le va a tocar sacar las uñas con los deberes que tiene el empleado con el empleador. ¿Sí fui claro con eso o no? Les voy a poner un caso. Yo tengo un trabajador que es de confianza, o sea, un trabajador que lleva conmigo mucho tiempo y ese trabajador pues ya lleva, por dicho, según la ley yo ya no le podía seguir haciendo el contrato a término fijo. Está bien, yo le voy a hacer un contrato de la término indefinido. Pero el problema es que con todo lo que la ley me puso a mí como empresario a las espaldas, a mí ya ese trabajador no me va, o sea, no le voy a poder perdonar ni media. O sea, que si ese trabajador a mí me llega tarde, me incumple con algo,
me llega con olor a licor o o a marihuana. O sea, a mí me va a tocar ponerme como un policía con ese trabajador, porque hay tantas herramientas que da esta nueva reforma para el empleado, contra el empleador, que puede ser un arma de doble filo. Muchachos, miren, no se los digo por paranoico, no se los digo porque no, a mí me encanta dar trabajo. Yo tengo en mi empresa casi 5 trabajadores permanentes y me parece una bacanería, pero a veces escucho uno conversaciones donde uno como empresario está al filo de la navaja con el tema de las demandas laborales. Entonces hay unos trabajadores, sobre todo en el campo, que no sacan la palabra de la oficina de trabajo de la boca. Entonces son temas que hay que trabajarlos con mucha delicadeza. Bueno, chicos, voy a abrir un espacio para preguntas, ojalá sobre este tema, voy a tratar de respondérsela. ¿Qué temas me queda pendiente ahí? El tema del aumento de del recargo nocturno y el cambio que hubo, que ya el recargo nocturno no empieza después de las 9 de la noche, sino desde las 7 de la noche. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, en estos días hacemos una clase donde mostremos cómo se liquida una nómina con diferentes turnos, los recargos, los valores, para que ustedes miren los incrementos que puede tener una nómina con los diferentes recargos nocturnos, con todo pues lo que se plantea con la nueva reforma, que vuelvo y repito, no quiere decir que esté mal, quiere decir que tenemos que aprender a pilotear todas estas cosas para ir a meter las patas. Listo. Hay un apartado en la reforma que habla explícitamente de los jornales y del trabajo en el campo. O sea que ese es un temita que también vamos a manejar más adelante con delicadeza. Les voy a leer preguntas rápido y las voy a responder rápido. ¿Desde cuándo empiezan a pagar las horas nocturnas? Desde las 7 de la noche. Ve, se me fue. Ay, ¿por qué se me fue? Ay, se me fue el live. Ve, espera un segundito que algo le pasó aquí al live. Ah, bueno, se me fue el live en TikTok. Entonces me voy a quedar aquí respondiendo preguntas por Instagram y por YouTube. Permítanme un segundito. Entonces estoy con Instagram y con YouTube. Chicos, les voy a responder preguntas por aquí un momentico. ¿Listo? Sí, se cayó en TikTok. ¿Podrías explicar sobre los festivos con respecto a qué se han podido perder? Bueno, vengan, aquí hay un tema importante. Gracias, Kevin y Juan, por ese tema de los festivos, porque aquí algo me parece importante. Ahorita estaba hablando con un amigo que me trajo acá a la casa. Yo estaba con la niña en un torneo de voleibol y hay algo que me llamó mucho la atención con el tema de los festivos y es que este amigo trabaja en una empresa en Estados Unidos. Entonces fue muy charro porque me dijo, no, marica, me volé porque estoy trabajando. Y yo, ¿cómo así? Bueno, y no es festivo, pues. Me dijo, sí, pues yo trabajo con una empresa en Estados Unidos. Digamos que en Colombia, como hay tantos festivos, eso también es un tema que va en contra de la productividad, porque de todas maneras sale muy costoso en todos los temas de liquidación y todo eso. Entonces, digamos que Colombia sí está sobrepasado en temas festivos. Me parece que uno disfruta mucho esos festivos y para uno eso ya es una institución. Entonces, ese tema mejor como notorialo mucho, pero yo particularmente trabajo domingos, trabajo festivos, que eso es otra cosa muy importante, muchachos. Miren, toda esta reforma y todo lo que estamos hablando aplica para los empresarios empleadores y para los empleados. Pero, por ejemplo, yo que soy empresario independiente, digital, que tengo mis obras, que yo me muevo, pues yo también soy muy consciente de yo cómo trabajo. Entonces yo puedo trabajar un domingo, un lunes. O sea, también tenemos que saber desde dónde nos estamos posicionando nosotros. ¿Listo? Yo ya he estudiado con el SENA y en su momento vi muchos compañeros que realmente no servían para nada, se fueron a nada. Total, les cuento una cosa para los que no sabían, yo tengo un posgrado en el SENA, yo tengo un posgrado en seguridad informática del SENA, yo amo el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, los que no sabían. El SENA es una cosa loca, es muy buena, pero es como lo mismo. Yo conozco gente que salió de APIDO, de la Nacho, de la Antioquia y no hirvieron para un culo. Entonces, de donde salga una persona tampoco. Empresas como call center no optarán por irse del país a otros de la región donde ofrecen más garantías al empresario. Pues ve, digamos que los call center normalmente son empresas que siempre están buscando buenas legislaciones por el tema salarial. Entonces, eso es una probabilidad alta. Sin embargo,
se los voy a decir con toda honestidad. Colombia está entre los países con una, digamos, regla tributaria muy laxa comparado con otros. Si usted empieza a mirar países del primer mundo, ninguno le sirve, porque en todos los países del primer mundo los impuestos, la tasación es una cosa asquerosamente alta. Entonces, simplemente, que ahí es donde viene algo que yo les decía en la historia. Una cosa es la filosofía y una cosa es la práctica. Hay cosas muy bacanas en la reforma desde lo filosófico, tiene todo el sentido del mundo, pero en la práctica hay muchas cosas que no aplican, que no son fáciles de llevar a cabo desde la teoría a la práctica. Entonces, yo tengo que saber hasta qué punto lo teórico va acompañado de lo práctico. Hay muchas cosas de esta reforma, mejor dicho, si ustedes se devuelven en el tiempo, hay muchísimas reformas que ya se han hecho y que hoy no están rigiendo y no están aplicando. Entonces, me refiero a Perú, Costa Rica, Salvador. Pero mira, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país costosísimo. Perú es un país costosísimo. O sea, digamos que hay que mirar ese el tema, Carlos, desde lo tributario y desde la legislación laboral, cómo esos países pueden ser más beneficiosos. Pero Colombia en muchos aspectos sigue siendo un país donde es muy laxo todo este tema. Ahora, Panamá puede servir, a no ser que los call centers empiecen a ir para La Habana, Cuba, o para las Islas Caimán, o para Martinica, o para Bahamas, pues ya tienen que empezar a buscar paraísos fiscales. ¿Qué pasará con los contratos de prestación de servicios? Pues, parce, eso desde hace mucho rato viene detrás de ellos tratando de acabarlos. Yo pienso que eso no se puede acabar. ¿Por qué no se puede acabar? Porque yo tengo personas que contrato solamente por servicios específicos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una contratación por prestación de servicios y un contrato a término indefinido? Es que una persona en un contrato a término indefinido todos los días tiene que ir a trabajar y sabe a qué va a trabajar. En cambio, un contrato por prestación de servicios es, hey, parce, ve, yo necesito que vengas todos los jueves a mi casa de 2 de la tarde a 6 de la tarde a que me grabes unos videos y me los edites. Eso es una prestación del servicio, él me está prestando un servicio. Muy distinto a que una persona cumpla un horario, tenga un uniforme y tenga un manual de funciones. Entonces, digamos que esas son las diferencias. Desde mi punto de vista, no se va a acabar la prestación de servicio. Es que siempre están tratando de que esa persona se formalice. Y muchachos, se los voy a decir, formalizar a un país como Colombia es más fácil cambiar un cementerio de sitio. Los mejores puntos de la reforma del MO, para mí, número uno, la licencia de paternidad prolongada no tiene que ser remunerada, pero que por lo menos le permitan al papá pasar más tiempo con la mamá, me parece importante. El tema del permiso de teletrabajo para la mujer en la semana del periodo, me parece buenísimo, me parece muy bacano. Y me gusta mucho el tema en la reforma de la jornada laboral nocturna, empezando desde las 7, porque es que, parce, seamos sinceros, usted a las 7 ya es de noche, es más, desde las 6 ya es de noche. Si usted va a armar un parche con su familia a salir a comer, ¿usted a qué hora sale? ¿A las 10 de la noche o a las 8 de la noche? O sea, me dicho, si usted a las 9 de la noche, si usted a las 8:45 todavía está en la jornada diurna, pues marica, eso no lo cree nadie. Para mí la jornada nocturna empezaría desde las 6 de la tarde. Entonces esa parte me parece positiva, me parece bacano. Ahora, no todas las empresas necesitan jornada nocturna. Es que la jornada nocturna, le voy a poner un caso, una discoteca necesita jornada nocturna, pero no trabaja a las 8 de la mañana. O sea, digamos que compensan unas cosas con otras. No se trata de ser absolutistas, hay que entender que todo eso tiene unos impactos. Listo, pero me parece que es importante ese tema. Los recargos tienen todo el sentido. Muchachos, miren, les voy a poner una historia. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto, yo recuerdo que uno de los días tesos era el Día de la Madre, porque casi todo el mundo decía, hey, ¿quién me cambia el turno para el Día de la Madre? Y yo era uno que todas las veces que podía cambiaba el turno, porque yo para esa época no celebraba Día de Madres, días de nada, porque a mí me interesaba era ganar plata. Pero hay mucha gente que sí prefiere ese día pasarlo con la familia. Entonces digamos que los recargos del día festivo es una oportunidad para el que se quiera hacer limar trabajando, que es válido, y también para el que quiere descansar. Entonces, esas cosas son válidas, muchachos. Ahora, Alejo, es que yo no estoy de acuerdo, que uno tenga que trabajar el día festivo y que uno tenga que trabajar por la noche y tal. Si usted no está de acuerdo con nada de eso, papi, usted no puede ser empleado, usted le toca ser emprendedor. Monte un negocio para que usted se dé cuenta lo que significa
tener una responsabilidad como empresario, tener que liquidar una nómina, tener que pagar para fiscales, tener que pagar IVA, tener que pagar retenciones de fuente, métase de empresario. O sea, la persona que de pronto sienta que como empleado la situación está muy berraca, hágase el cursito de empresario 2 o 3 años para que se dé cuenta que es más fácil ser empleado. Me parece que todo tiene que ver con el estilo de vida que uno quiera tener. Listo. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha parecido esta información? Bien, o sea, ¿quiénes quieren que les pase la reforma para que la lean bien, la entiendan? Yo pienso que si usted es empleado, debería estar muy entendido de cómo está funcionando la reforma. Y si usted es empresario, más todavía, usted debe saber cómo hacer el relacionamiento con sus trabajadores, con todo el tema que cambió. Listo. Bueno, les voy a hacer una invitación. Este mes, en la membresía, tenemos unas clases muy bacanas. Les cuento que tenemos una clase en la membresía este mes que es todo lo que tiene que ver con ETFs, cómo comprar ETFs, fondos indexados. Y vamos a tener una clase también con Juan Londoño sobre cesión de derechos fiduciarios. Esa es una forma muy bacana de generar rentabilidad y es metiéndose en propiedades sobre planos, pero haciendo cesión de derechos, o sea, vendiendo esa propiedad antes de que llegue el momento del cierre de negocios. Esa es otra clase que vamos a tener. Vamos a tener otra clase muy bacana sobre comprar acciones que generen dividendos. Y por último, vamos a tener una clase este mes que es sobre ETFs inmobiliarios o REITs. Alejo, es que yo quiero invertir en el sector inmobiliario, pero no tengo mucha plata. Podés invertir en el sector inmobiliario a través de los REITs o fondos inmobiliarios o ETFs del sector inmobiliario. ¿Listo? Todo eso van a ser las clases que vamos a tener este mes en la membresía. Si alguien que está conectado aquí todavía no hace parte de la membresía en inversiones, escríbame por DM y yo les doy toda la información para que se inscriban a la membresía, que es muy barato, parce, y la información es demasiado importante. Bien, chicos, feliz noche para todos. Me encantó estar con ustedes esta horita, listo. Y un abrazo bien grande. Feliz semana, que les rinda mucho y ahí estamos hablándonos. Chao.